Nos ubicamos en este momento entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y el texto que nos concierne en esta oportunidad, mis hermanos, es desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Leo así para todos, dice la santa palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El tema de esta mañana lleva por título El testimonio de Juan. Y si usted ha asistido frecuentemente, sabe que hemos estado desarrollando esta serie en la cual hemos aprendido en los primeros 5 versículos que Cristo es Dios, que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. No solamente esto, sino que era eterno. También era y es creador de todas las cosas. Dice la Biblia en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solamente dice que era Dios, que era creador, que era eterno, que es el principio de todas las cosas, sino que dice que también era la vida, en el versículo 4 y versículo 5 también la luz. Y todos estos textos o expresiones que utiliza el apóstol Juan nos quiere dar a entender que el Señor es mucho más que un hombre, es Dios. Sin embargo, de repente y de la nada, en esta narración, el apóstol Juan introduce el testimonio de un hombre. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios. La afirmación que tenemos enfrente, hermanos, nos muestra una diferencia abismal de lo que se viene hablando. Se viene hablando de un verbo que es Dios, que es creador, que es eterno, que es luz, que es coexistente, que es autoexistente. Y de repente se nos introduce de un hombre. Aquí la palabra empieza diciendo hubo. Es un tiempo verbal que corresponde a un acto temporal. Es decir, en una fecha específica, en un momento específico y en un lugar específico llegó alguien. Dice, hubo un hombre. Esto implica la limitación propia de la criatura. En contraste con las continuas afirmaciones de Cristo, usted ve que el texto en el 1, en el 2 y en el 3 habla de era, el verbo era, Dios era con Dios. En esta frase dice, hubo un hombre. Utiliza un verbo pasado perfecto. ¿Qué vemos entonces aquí? Que a diferencia del verbo de quien se nos viene hablando, Juan ahora dice, ahora hubo un hombre. Es decir, dice el versículo 6, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hay una clara diferencia y distinción. Hay un verbo que es eterno. Hay un hombre, hay un Juan que es una criatura, es un hombre. Juan simplemente es un hombre. Cristo es el verbo eterno. Este hombre está sujeto a temporalidad humana, por supuesto, y es sujeto a limitación. El verbo es la fuente de vida. Juan viene, dice, es enviado por Dios. Versículo 6. Pero Cristo es Dios. ¿Están viendo este contraste? Juan tiene una misión humana, ha sido enviado por el Señor. Cristo es, la misión de Cristo es divina, es eterna, es trascendente. El propósito de Juan es testificar de la luz. En cambio, Cristo es la luz verdadera. Hay un contraste en estos pasajes y quería resaltar eso. Sin embargo, ¿qué más nos dice el texto? Dice, hubo un hombre, pero no solamente un hombre, dice, enviado por Dios. Como precursor de Cristo, el Señor envió a alguien que diera testimonio, alguien que enderezara las sendas, alguien que profetizara, que anunciara al que venía, al Mesías, el escogido de Dios. Usted debe saber que entre
el último libro del Antiguo Testamento llamado Malaquías y el tiempo del Nuevo Testamento, en este caso sería Mateo, hubo un silencio de alrededor de 400 años, se le conoce como un silencio profético o el silencio de Dios. ¿Qué implicaba estos 400 años? Que Dios no volvió a mandar ningún mensaje. El último mensaje que envió en Malaquías, ahorita lo veremos, es que Él enviaría a un mensajero delante que emparejaría, que acomodaría el camino para aquel que había de venir, que era Cristo. Mire lo que dice por favor en Malaquías capítulo 3. Usted va a comprobar esto. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículo 1, dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo enviaré a mi mensajero y aquí vendrá el Señor, a quien ustedes buscáis, al ángel del pacto. Estaba hablando, por supuesto, de que había alguien que sería un mensajero que prepararía el camino para luego entonces recibir a el Mesías, el Señor. Vemos que es un escenario específico en el cual se designó que un hombre, que Juan está diciendo que su nombre es Juan, y valga la redundancia. Usted debe notar que en el Evangelio de Juan, el apóstol no se describe a sí mismo por su propio nombre como Juan, sino que habla de sí o se refiere a de sí mismo como el que Jesús amaba o el discípulo a quien Jesús amó. Pero en este pasaje dice un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. ¿Quién es este Juan? Queridos hermanos, estaremos viendo esta verdad, pero mire Malaquías, ahora busque la siguiente página, capítulo 4. Malaquías 4, versículo 5, dice el texto: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La misión de Juan tenía un único propósito: preparar el camino para la llegada del Mesías. El juego de palabras que usa el Señor aquí es interesante. ¿Por qué razón? Los reyes del cercano oriente, y espero que usted trate de tener la máxima atención que pueda, escuche esto, tenían la costumbre de enviar mensajeros. ¿Con qué propósito? Mensajeros que llegaran antes que ellos y quitaran en el camino todos los obstáculos para cuando el rey llegara. ¿Qué hacían los reyes? Enviaban mensajeros. Ellos se encargaban de preparar, de organizar cualquier cosa que estorbara, que cualquier obstáculo era quitado. Preparaban incluso una recepción importante de una corte real incluso. Entonces la misión de Juan, en base a este ejemplo, juego de palabras que usa el Señor, es que él sería un mensajero que haría esta labor: preparar el camino, preparar a las personas para que cuando llegara el rey, ellos pudieran estar atentos, atendieran al mensaje del Señor. Miren lo que dice en Isaías capítulo 40. Isaías 40, lo que estamos viendo es que Juan no llegó de repente. Juan había sido enviado por Dios. No fue un impulso de Juan que de repente se le dio por empezar a hablar. Es enviado por Dios, había sido anunciado de antemano. Isaías 40, versículo 3. Escuche esto: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta era una profecía que se estaba diciendo de que había un tiempo en el que saldría alguien del desierto. Escuche eso: una voz que clamaba desde el desierto e iba a estar anunciando y diciendo que enderezaran el calzado y prepararan el camino, porque venía el Señor. Ahora, cuando vemos estos anuncios, vemos que la aparición de Juan no fue de repente, no fue un impulso, no fue emocional, no fue un deseo de la carne, sino que había sido anunciado previamente en algunos textos que ya usted y yo hemos revisado. El texto en Juan dice
Hubo un hombre enviado de Dios. Luego el versículo dice, el cual se llamaba Juan. La siguiente parte que nos concierne a examinar es que no solamente era un hombre, no solamente fue enviado de Dios, esto habla de que no fue motivado por sus propios impulsos o instintos, sino porque había sido anunciado, preparado por Dios de antemano, pero además tenía un nombre que era Juan. En este pasaje o en este evangelio, cada que nosotros leamos la palabra Juan, debemos entender que se refiere a Juan el Bautista. A diferencia de los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en estos evangelios los autores describen directamente a Juan como Juan el Bautista. En este evangelio, Juan, que fue el apóstol que lo escribió, describe a Juan sin el título de apóstol, de bautista, no le añade ese título que lo distingue de entre los demás. Miremos algunos pasajes. Mateo capítulo 3, versículo 1. Usted va a notar que en el evangelio de Mateo, de una se describe a Juan como el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. ¿Recuerda la profecía? Que venía una voz que clamaba ¿desde dónde? Desde el desierto. ¿Qué dice ahora en el Nuevo Testamento? Que vino uno llamado Juan el Bautista y venía ¿de dónde predicando? Desde el desierto, venía proclamando desde el desierto. No es un examen exhaustivo o una biografía profunda de quién era Juan, pero tenemos que tener una noción de quién es este Juan. Versículo 2, ¿qué decía? ¿Cuál era su mensaje? Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por si fuera poco, él mismo recita una profecía en el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan testifica de sí mismo, Juan el Bautista, de que él es aquel que se anunció en la profecía de Isaías. Él está diciendo, refiriendo de sí mismo, es aquel que se anunció para que preparara el camino del Señor, es decir, enderecen sus veredas, enderecen sus pisadas, pónganse a cuentas con Dios, que es lo que decía el versículo 2, arrepiéntanse. El mensaje de Juan era interesante. Ahí mismo en Mateo, por favor vaya conmigo al capítulo 11. Versículo 10. Dice, porque este es Cristo hablando acerca de Juan, es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es el pasaje que leíamos en Malaquías. Yo enviaré mi mensajero. Luego hubieron 400 años de silencio y no hubo nada más. De allí, en esos 400 años en el que Dios no envió profeta ni profecía, muchas personas hicieron manuscritos, que estos libros fueron llamados después como libros apócrifos, que en algunas iglesias de la católica romana los ingresaron a la Biblia y son conocidos como los libros deuterocanónicos. La Biblia católica romana tiene entonces más libros que la nuestra, porque ellos anexaron libros que no son inspirados por Dios, porque fueron escritos en el tiempo de silencio, 400 años en que Dios no habló más. Él dijo que enviaría a su mensajero. Pasaron 400 años y recién ahora aparece Juan el Bautista. Mire más, versículo 13, Mateo 11, 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Justamente el pasaje que Malaquías dijo, yo enviaré al profeta Elías. Algunas personas pensaban literalmente que era Elías el que había de venir, pero hablaba de esa autoridad con la que venía este mensajero que prepararía el sendero para que el Mesías viniera. ¿Qué más vemos entonces? Vemos primero que hay una distinción. Segundo, Juan, hermanos, era hijo de un matrimonio de edad muy avanzada. Fue formado por un sacerdote llamado Zacarías y la esposa de este hombre llamada Elizabeth. Esto era prácticamente un milagro. Es más, Juan fue anunciado también prácticamente por medio de un ángel para que esta mujer concebiera. El padre no lo creyó, estaba muy avanzado de edad. Y el Señor le dijo, entonces tú estarás en silencio, enmudecido,
hasta que el niño nazca. Y el papá no pudo volver a hablar hasta que el niño nació. Miremos lo que dice en Lucas, para que usted compruebe. Capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 80. Y quiero que un hermano con voz fuerte pueda leerlo, por favor. Y el niño crecía y se fortalecía el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Si usted quiere tener una clara explicación del nacimiento de Juan el Bautista, usted puede leerse este capítulo 1, sobre todo desde el versículo 57 hasta el 80, y dice, él crecía, se fortalecía en espíritu, ¿y dónde estaba? En lugares desiertos. La vida de Juan el Bautista fue una vida, escuche esto, simple. Tenía ropa, vestimenta simple. Comía y se alimentaba de cosas simples. Todo esto mostraba la sencillez de su vida. El significado del nombre de Juan, y aunque algunos varían en su significado, implica que dice, Jehová ha sido misericordioso, o Dios es benigno, o Dios ha dado gracia. Y esto manifestaba de que Juan el Bautista tenía un propósito, tenía una misión, y Dios había sido misericordioso con su pueblo porque había llegado aquel de quien se había anunciado que era el mensajero que prepararía el camino para la llegada del Mesías. ¿Qué más podemos hablar de Juan? Juan era conocido porque era un predicador, escuche esto, que llamaba al arrepentimiento. Recién leíamos en Mateo que decía, arrepiéntanse. En el día de hoy hay muy poco de esa predicación en los púlpitos. Juan también era conocido porque, escuche esto, hablaba contundentemente contra la vida religiosa que estaba llena de hipocresía. Y él no le importaba si eran líderes políticos o líderes religiosos, si vivían en hipocresía, Juan no escatimaba y les llamaba generación de víboras. Este Juan, el Bautista, era una cosa seria. Mire lo que dice en el capítulo 3 de Lucas. Quizá una página más adelante. Lucas, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Si no dan frutos que evidencien que ustedes están arrepentidos, serán cortados y lanzados al fuego. Juan el Bautista hablaba de fuego. Juan el Bautista hablaba de infierno. Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento, de dejar de vivir en hipocresía, de evidenciar con las obras que realmente eran hijos de Dios. Y Juan, de alguna forma, las multitudes venían a él y acudían para escuchar su predicación. Su popularidad fue creciendo. Mire lo que dice Marcos, en el capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba, escuche esto, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La predicación de este hombre era clara, era un mensaje completamente entendible, pero era un hombre preparado teológicamente, era un hombre instruido doctrinalmente, porque él citaba constantemente las Escrituras, y cuando digo las Escrituras me refiero al Antiguo Testamento, a las profecías que otros ya habían dado de él. Yo soy este que vino de allá, este que fue anunciado para preparar el camino. ¿Y cómo lo empezó a preparar?
endulzando los oídos de sus oyentes? De ninguna manera. Él empieza a hablar de arrepiéntanse de su conducta, de sus pecados. Arrepiéntanse. Ustedes han vivido toda su vida ofendiendo a Dios. Cualquiera diría, pero Juan, ¿por qué predicas así? ¿Ofenderás a las personas? Juan dijo, no me importa. Ellos han vivido ofendiendo toda su vida a Dios. Si la verdad de la Biblia los ofende, dejemos que les ofenda. Tremendo. Tenemos ya un poquito de idea acerca de Juan. Ahora, ¿qué más podemos ver? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, ahora vamos al 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Examinemos entonces el versículo 7, dice, ¿quién? Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ese texto es claro, y si usted quiere anotar 3 puntos acerca de la misión por la cual Juan el Bautista vino a la tierra, es un buen momento para que lo anote. Ese texto refleja 3 cosas. Primero, Juan vino a dar testimonio. Segundo, a testificar sobre la luz. Y tercero, para que todos creyesen. Primero, a dar testimonio. Esta es la misión propia y esencial del profeta. ¿Cuál es la misión de Juan? Dar testimonio, testificar, aparecer en medio de las multitudes y apuntar la atención de ellos a alguien que habría de venir. ¿Cumplió acaso Juan esto a cabalidad? Ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, mire lo que dice el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está testificando de alguien más, de Cristo. Él vino para hacer testimonio. Mire lo que dice el versículo 34, Juan 1:34. Y yo le vi, dice el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Las expresiones que se utilizan aquí, hermano, para testimonio o para dar testimonio, reciben una especial atención en el Evangelio de Juan. En este Evangelio principalmente las expresiones testimonio, testigo o testimoniar o testificar son palabras que constantemente se repiten. Y cuando usted ve en el libro de los Hechos, cuando Cristo antes de ascender a los cielos, Hechos 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ojo, estamos apuntando esa frase en este momento, atienda esto. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La expresión testigo o testimonio viene de un griego que traducido a nuestra palabra significa mártir. Aunque esto parezca interesante o un poco sorprendente, realmente es lo que significa ser un testigo. Estar dispuesto a que pase lo que pase, yo tengo un mensaje que dar, no importa lo que me pase a mí. Si he de morir, yo tengo una sola misión, ser testigo. Testificar algo. Por supuesto, el segundo punto va a hablar de a quién va a testificar, pero lo primero que vemos aquí es que el testimonio o la palabra testimonio en el Evangelio de Juan se repite constantemente, pero no es un testimonio de sí mismos, es un testimonio de Cristo, lo mismo que en Hechos, me seréis testigos, seremos testigos de Cristo, no de nosotros mismos. No iremos por todo lugar hablando de nosotros, mira cuán lindo soy, cuán exitosos somos, cuánto hemos prosperado, no, testificar de otro. Y hay algunos pasajes que no buscaremos por tiempo, pero quiero que estén allí en su memoria y que si quiere anotarlos. Una mujer que era samaritana, ella también dio testimonio. Juan capítulo 4, versículo 39. Las obras de Cristo son testimonios de Cristo. Juan 5:36. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Las escrituras también testifican a Cristo. Esta mujer samaritana testificaba a Cristo. La multitud testificaba a Cristo. Juan 12:17. El Espíritu Santo y los apóstoles daban testimonio de Cristo. Y por si esto fuera poco, y este pasaje sí lo vamos a buscar, Juan capítulo 5,
Versículo 32, Juan 5:32, el Padre da testimonio del Hijo. Juan 5:32, escuche esto, dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es este otro? Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Es decir, aunque ustedes no lo han visto a Él, ni han oído su voz, Él da testimonio de mí. Yo he sido enviado por Él. De ahí que hablamos de la importancia para Juan de esta frase, el testimonio. El tema principal aquí es testificar. El testimonio es vital. Segundo, testificar ¿sobre qué? Sobre la luz. Recuerde que el pasaje en Juan 1 dice que Él vino para hacer testimonio y para testificar ¿qué? Sobre la luz. Y esto implica muchas cosas. Es decir, que el testimonio no apuntaba hacia Él mismo, hacia sus experiencias o hacia las personas del pasado. Su testimonio, su mensaje era apuntar la atención de los oyentes a Cristo. Ese era el propósito principal. Tanto él como los antiguos profetas tenían una única misión: apuntar al que había de venir. Isaías hablaba del que había de venir. Incluso Moisés dijo que vendrá un profeta mayor que yo, a él oiréis. Este mismo Juan, que viene de esta generación de profetas, siendo el último profeta, testificaba, pero no solamente con la predicación y proclamación de su palabra para arrepentimiento, sino que anunciaba y decía: hay uno que viene tras de mí, que es mayor que yo, a él oiréis, a él seguiréis. Y esto es importante, mire lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 32. Juan 1:32. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan está diciendo: Él es el Cordero. ¿Se acuerdan esa frase? Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Está testificando de Cristo. Pero Juan, ¿cómo estás tan seguro? Fácil. Yo vi cómo el Espíritu descendía ¿qué? Desde los cielos sobre él. Él es el enviado. No me cabe ninguna duda. No tengo ninguna interrogante. Él es el enviado por Dios. Y esta frase nos recuerda a aquella escena en el bautismo de Cristo. Usted lo recuerda que cuando Cristo fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero también dice que descendió sobre Cristo el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Era una confirmación allí de que Cristo había sido escogido, ungido. Esto habla de separado, apartado, para poder cumplir su propósito y misión, que era la de rescatar al pueblo, morir por sus pecados en la cruz. Vemos entonces que la predicación de Juan no se trataba de sí mismo, de cuán mal o difícil lo pasó en el desierto. La atención de las personas él la dirigía a Cristo. Y esto quiero hacer un pequeño paréntesis para analizar que en el día de hoy esto no sucede muchas veces. En el día de hoy se está predicando la palabra y luego toda la atención gira en torno al mensajero y no a Cristo. Y si usted cuando va a hablar de Cristo termina hablando de usted y no de Cristo, justamente está haciendo todo lo contrario a lo que Juan el Bautista hizo. Juan no quería la atención de las personas hacia su vida. ¿Sabe? Yo he pasado una vida terrible. ¿Sabe? Yo antes era así, así, así. No. Juan apuntaba la atención de los oyentes a Cristo. Miren a Cristo. Era lo que hacían también los apóstoles en el primer tiempo. Cuando de repente sanaron a un hombre que estaba cojo en la puerta del templo, la hermosa. Juan y Pedro, que le dijeron: no tenemos dinero, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús y anda. Cuando la gente se agolpó y dijeron: wow, ¿cómo es esto posible? Y los tenían prácticamente enaltecidos. Ellos dijeron: hermanos, ¿por qué os sorprendéis? Como si el poder hubiese salido de nosotros. Y le dirigieron su atención del público a Cristo. No, hermanos, nosotros no hemos sido llamados para ser estrellas en la iglesia. Sí,
No hemos sido llamados para hacer de la iglesia o de nuestra vida el centro de atención. La Biblia dice que en los postreros días se levantarían hombres amadores de sí mismos. Esto habla de narcisismo, el nivel de orgullo en el que quiero que me veas. Mírame cómo estoy vestido, mírame cómo, cuál es mi rostro, mi cabello, mis lujos, mírame a mí. En el día de hoy nos encontramos en esa era. Y todas estas plataformas se han vuelto digitales, se han vuelto un escenario en el cual usted puede ver cómo la gente constantemente se está exhibiendo y dice indirectamente, mírame a mí y apruébame, valídame, dime cuán hermosa, cuán hermoso soy, cuán rico, cuán millonario, cuán etcétera. Me veo. Juan no estaba preocupado por él. Él no hablaba de él. Juan el Bautista apuntaba la atención de sus oyentes, miren a Cristo, Él es el Cristo, Él es el Cordero inmolado, Él es quien no soy digno de atar su calzado. Así que él testificaba, sin embargo, ¿y cuál era el propósito? Tercero, el propósito del testimonio cuando Juan el Bautista anunciaba el mensaje era la fe. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Ya hemos explicado esos dos puntos. Tercero, a fin de que todos creyesen por él. El propósito del testimonio de el Bautista era producir fe en Jesucristo como el Salvador del mundo. No tenía otro propósito. Que creyeran en Cristo como el Salvador del mundo. ¿Qué diferencia con los predicadores del día de hoy? Ven a Cristo y tus problemas se solucionarán. Ven a Cristo y tus deudas serán canceladas. Ven a Cristo y todas tus enfermedades serán sanadas y curadas. Ven a Cristo y para de sufrir. No era la propuesta de este testigo. Él proclamaba un mensaje fiel, verdadero, honesto. ¿Cuál? Cristo es el Salvador. Ven a Cristo para que seas lavado de tus pecados, salvado de la ira que será derramada en el infierno, porque el hacha ya está puesta a la raíz. Arrepiéntete, hay esperanza en Cristo, cree en Cristo, ve a Cristo. Ese era el mensaje. Era un mensaje supremamente claro. ¿Qué propósito tenía Juan? ¿Hacerse popular? No. Que creyeran en el mensaje de Cristo, que tuvieran una fe viva, que creyesen en Jesús. ¿Y qué es una fe viva? Una fe que manifiesta obras que evidencian arrepentimiento. Ahí mismo en Juan capítulo 1, resultó que muchas personas empezaron como a cuestionarse si seguir a Juan o seguir a Cristo. Y él tenía discípulos. El Bautista tenía discípulos. Y mire lo que dice Juan 1, 36 y 37. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cada que Juan estaba cruzando por la calle y lo veía, ahí va el Cordero, ahí va la salvación, ahí va la esperanza. Increíble. ¿Se imagina esa escena? Usted está caminando por la calle y de repente ve al Mesías ahí. Él no empieza con timidez o con envidia. Uy, no, porque él conocía su lugar. Él venía a testificar de Cristo para que todos atendieran a Cristo y creyeran en Cristo. Y cada oportunidad que tenía, no la desperdiciaba. Iba caminando por las calles, de repente lo vio. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Él tenía discípulos. Cuando lo oyeron hablar, mírenlo, ahí va el Salvador del mundo. Sus discípulos, bueno, y se fueron con él. No se vayan. ¿Por qué se van? No, que él es el Salvador del mundo. Que se vayan, que lo sigan a él. Y esto es importante, mis hermanos, porque a veces nosotros olvidamos cuál es el puesto que tenemos. Se nos olvida muchas veces qué rol cumplimos. Si soy jefe, si soy empleado, si soy padre, si soy hijo, si soy madre, ¿qué soy? Y en cada situación, ¿qué rol cumplo? ¿Cuál es la posición que estoy ocupando? Si yo entendiera qué posición ocupo en cada lugar y me someto a lo que la Biblia dice de cómo debo actuar en cuanto a la posición en la que me encuentro, evitaría grandes catástrofes y no tendría, como muchos tienen,
tomarse atribuciones que no me corresponden. Si soy hijo, ¿qué me corresponde según la Biblia? Obedecer, honrar a mis padres. Si soy padre, ¿qué me corresponde? La Biblia explica. Si soy madre, si soy esposo, si soy esposa, ¿cuál es mi posición? Hacer escándalos en la multitud, gritonearme con los demás y que vean cómo yo domino a mi esposo. Eso pasa porque no tengo un claro concepto, según la Escritura, de cuál es el rol que me ocupo. Juan sabía cuál era su posición. Yo no soy la luz, yo testifico de la luz. Todo el que quiere seguirme a mí, yo le voy a apuntar a quién tiene que seguir. A Cristo. Por último, versículo 8, Juan 1:8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y esto es interesante, parece que no, pero lo es. Juan, el apóstol, el escritor del libro, dice que Juan el Bautista no era la luz, pero ¿acaso ya no había dejado eso claro? Sí. ¿Por qué razón Juan, el apóstol, el autor, se le da por repetir? Es como enfatizar. No era la luz, pero si ya anteriormente había dicho eso, que era un hombre, que él vino a testificar de la luz, ¿por qué repite ahora? No era él la luz, sino para que diese testimonio. Este versículo, hermanos, nos recuerda la misión principal de Juan. Usted debe entender que el autor, Juan, el apóstol, estaba en Éfeso, y en aquel lugar, se dice según la historia de la iglesia, habían incluso todavía discípulos de Juan el Bautista, y muchos tenían a Juan el Bautista en una estima desmesurada. Y Juan el apóstol dijo: no, él no era la luz, él era testimonio de la luz, él vino para testificar de la luz. Todo tiene sentido. Quería decirle, hermanos, no tengan un alto concepto de quien no deben tenerlo. Tengamos en alta estima a quien debe estar en ese lugar: Cristo, el Redentor, la luz del mundo. Y muchas veces sucede así con nosotros. Ahora, ¿qué vemos aquí? El texto dice claramente: cualquiera persona en aquella época de Cristo, escuche esto, veía a Juan predicando el evangelio, predicando arrepentimiento, bautizando a personas, las multitudes lo están siguiendo. De repente aparece Jesús y se empieza a acaparar toda la atención de este Juan. Todos los que seguían a Juan ahora están siguiendo a Jesús, hasta los propios discípulos de Juan. Cualquiera entonces diría: pero ¿por qué está de alguna manera usurpando el nivel de popularidad, de fama que tiene Juan? Mire lo que dicen en este evangelio, capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 26 en adelante. Usted va a escuchar lo que dice Juan el Bautista. 3:26. Vinieron a Juan, ya sabemos que es el Bautista, y le dijeron: Rabí, que significa maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿quién es ese? De quien tú diste testimonio, es decir, Jesús, ¿qué está haciendo? Bautiza, y todos vienen a él. Le vinieron diciendo: Rabí, el que tú estabas hablando, que tú dabas testimonio, está al otro lado. ¿Sabes qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está bautizando. Ah, bueno. Y eso no es todo. ¿Qué más pasa? Todos acuden a él. El tono es de inconformidad. Miren lo que dice el versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y ahora les aprieta un poco más y dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo... ¿Sabe por qué me vienen a mí a decir que la gente se está yendo tras de... Eso fue lo que yo anuncié. Es que estás perdiendo tu popularidad. Ya la gente no te tiene como en un grado de... ¿Qué importo yo? ¿Usted cree que yo importo? Yo solamente soy testigo. Martus, la palabra en griego, mártir.
Yo solamente soy un mensajero. Que hagan con el mensajero lo que quieran. Yo solamente soy enviado. Yo comparto un mensaje. ¿Usted sabe cómo murió Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza y la sirvieron en una bandeja real de plata por predicar la verdad. Y esto nos da una clara y gran enseñanza. No, mis hermanos, cuando tengamos la oportunidad de compartir y testificar a Cristo, eso es lo que debemos hacer. Testificar a Cristo. No dirigir la atención de las personas hacia nosotros. A cuán sufrida ha sido nuestra vida. A cuando éramos niños, cómo papá y mamá nos dejaron. A cuántos problemas económicos experimentamos. No. Eso no va a cambiar al pecador. Eso no lo va a transformar. Eso no va a hacer que él crea en Cristo. En cambio, si testificamos a Cristo, Él entonces procederá a creer en Cristo, no en nosotros. Por mucho tiempo el evangelizar se ha creído que es ir y hablar de lo que de alguna forma el Señor ha hecho en uno. Yo era alcohólico, ya no lo soy. Yo era drogadicto, ya no lo soy. Yo vivía en pecado tal, pero ya no lo hago. Sin embargo, este no es el Evangelio. Es importante entender qué es lo que es el Evangelio. ¿Cuál es la condición del ser humano cuando está sin Cristo? ¿Qué merece esa condición pecaminosa? Un castigo eterno. ¿Qué vino a hacer Cristo? Vino a pagar aquellos pecados para que los que confíen en Él no sean castigados en el infierno, sino que sean perdonados y aceptados en el Padre. Entonces acude a Cristo en arrepentimiento y fe. O algunos creen que testificar de Cristo es decir, ¿usted está enfermo? Cristo lo puede sanar. ¿Usted está sin esposa? Cristo le puede dar una esposa. ¿Usted está endeudado? No, hermanos, eso no es el Evangelio. Testificar a Cristo es justamente esto: que Él crezca y que nosotros menguemos. No somos el centro. Él es el centro. Cristo es el centro. Así que ese texto no está de sobra cuando Juan reitera nuevamente y dice: no era el Bautista la luz, vino para hacer testimonio de la luz. Es un remarcar para que no haya ninguna posibilidad de error. La intención de Juan era que todos aquellos que oyesen el testimonio que él daba abrazaran por la fe a Cristo, se arrepintieran de sus pecados y atendieran a aquel que vino a morir en nuestro lugar. Conclusión, mis hermanos. Escuche. Primero, Juan el Bautista fue un testigo fiel y desinteresado. Él solo buscaba que su maestro fuera conocido. Solo quería agradar a su Señor. Solo quería cumplir su misión. Juan no procuraba riquezas. Juan no procuraba poder, opulencia, vanidad. Juan solo quería ser fiel a su llamado. Un testigo plenamente instruido, preparado para mantener un testimonio firme y constante. Ahora, ¿estás tú cumpliendo tu misión? Juan la cumplió. ¿Cuál es la misión que Dios nos dio? ¿Estás tú no procurando riquezas, ni poder, ni opulencia, ni vanidades? Lo que más procuras con todas las fuerzas de tu ser es agradar a tu Señor, es ser fiel en lo poco. O pasamos nuestra vida de cristianismo quejándonos de las aflicciones. Juan criado en el desierto. Juan fue criado en el desierto. ¿Cómo lo haces con el agua? ¿Cómo lo haces para los alimentos? Esto genera grandes grados de dificultad. A Juan no le importa. Yo quiero cumplir mi llamado. Yo quiero cumplir aquello para lo cual, diría Pablo, fui asido por Dios. Juan se preparó, estuvo un tiempo en el desierto para luego salir y proclamar estas verdades y dar testimonio de su Señor a los demás. ¿Estoy yo preparándome
te estás preparando en el conocimiento de la palabra del Señor para que cuando llegue el momento no temas, sino que testifiques de Cristo? No te intimides, a ver que me da como miedo, sino que proclames la grandeza y la belleza de Cristo. Ser, hermanos, un testigo fiel implica que yo no he de cambiar el mensaje para congraciarme con los demás. Eso es fidelidad. Juan el Bautista está en una situación en el escenario en el que Herodes está con la mujer de su hermano y Juan le dice: eso es pecado. Parece que en el día de hoy ya no se puede decir que algo es pecado. Juan era un mensajero fiel. Tal vez algunos lo llaman de otra forma, pero es pecado, hermanos. Aquellos actos que usted y solo usted sabe que no agradan a Dios, eso es pecado. No podemos cambiar el mensaje para que las sociedades, las comunidades, las gentes se sientan bien. No, hermanos. Segunda conclusión: el testimonio de Juan se centraba en Cristo, no en él. La predicación, el mensaje, la doctrina de Juan se centraba en Cristo, no en el hombre. Ustedes van a encontrar un sinfín de lugares en el que al sentarse a escuchar la predicación, entre comillas, ustedes van a ver que se va a centrar en el hombre. Esto se conoce como predicación antropocéntrica. Entonces empiezan a preguntar o a predicar o a hablar y decir 5 pasos para ser exitoso, 4 pasos para lograr un triunfo en qué sé yo, 7 pasos para que puedas triunfar en tu trabajo, 6 tips para... ¿Y dónde está Cristo? El mensaje de Juan era Cristo y solo Cristo. Él testificaba a Jesús. Nos recordamos a los apóstoles cuando Pablo en Corinto dice: me propuse no saber nada entre vosotros, sino que a Cristo y a este crucificado. No me interesa nada más. Usted va a ver en muchos lugares que el predicador centra la atención en el hombre, incluso en sí mismo. Y empieza a proclamar y a decir: hace un tiempo atrás viajé en tal lugar, en tal parte, prediqué tal cosa, mucha gente se arrepintió, y empieza a hablar y a echarse flores a sí mismo. Y hace que usted no vea a Cristo, lo llegan a ocultar. ¿Sabe qué hizo Juan? Dijo: es necesario que yo mengüe, que Él crezca. Yo no debo aparecer en la foto, Él debe aparecer. Es importante eso. No giraba la atención de las personas hacia sí mismo. Hermano, yo estuve en 40 días de ayuno y de repente, en el día 39, presta atención, iglesia, lo que está sucediendo. En el día 39, de repente yo vi cómo se abrieron las cortinas y usted está ahí. No está pensando en Cristo. No está atendiendo. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué hombre sobrenatural! ¡Qué hombre de oración! ¡Qué poderoso! Y lo que hacen, hermanos, es quitarles a Cristo del mensaje y nos quedamos sin Él. Ojo, porque la Biblia dice que las Escrituras dan testimonio de Cristo. Si alguien le predica a usted algo y no está Cristo en esa ecuación, hermano, corra con todas sus fuerzas y huya. Cristo es el centro, es el eje principal en el cual todas las demás cosas subsisten. Ahora, Él buscaba hablar, testificar, predicar de Cristo, de su Señor, de su Dios. No buscaba autoproclamarse. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo? Escucha esta pregunta. ¿Cuánto tiempo hablas de ti? En tus conversaciones cotidianas, ¿cuánto tiempo hablas de tus sueños? De tus metas. ¿Cuánto tiempo? Ahora, ¿y cuánto tiempo hablas de Cristo? Hay personas aquí, escuche, que hablan más de sí mismos, de sus metas, de que yo no me dejo, pastor, ya yo estoy cansado con esto, y yo tengo esta meta, yo tengo este sueño, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, solo yo. Juan decía, no.
Yo no. Cristo. Cristo y nada más. ¿Buscas acaso, hermano, la fama? ¿Buscas que te compadezcan? ¿Estás buscando que digan, ay, qué pobrecito, qué lástima, qué pesar? ¿Estás buscando un reconocimiento? ¡Wow! ¡Qué hermoso se ve! ¡Qué hermoso! Mira, ¡uy, qué genial ese vestido! ¡Wow! ¿O estás buscando que la gente mire a Cristo por medio de ti y del mensaje que hablas? Si hiciéramos un porcentaje de nuestras conversaciones, de un 100% de nuestras conversaciones, ¿cuánto porcentaje de esas conversaciones ocuparía Cristo y su santa palabra? ¿90%? ¿80%? ¿60%? Nosotros hablamos y mucho. ¿Dónde está Cristo en esa ecuación? ¿Cuánto tiempo hablas acerca de lo que Cristo hizo, de su sangre en la cruz, de la expiación, de la justificación por la fe, de la adopción que hemos recibido, de su obra redentora en la cruz? ¿Cuánto tiempo hablo de estas cosas? Ahorita vienen estos eventos, ¿no?, de deporte, y ¿sabe la cantidad de gente? ¿De qué está hablando hoy día la gente en Colombia? No, la Copa América, el fútbol, esto, aquello, y... Ok, y con ese entusiasmo hablas de Cristo. Juan tenía un entusiasmo, una pasión única en su corazón. Yo quiero que Él sea conocido, quiero que Él sea creído, quiero que Él sea adorado, Él y solo Él. Ser un testigo de Cristo como Juan, hermanos, nos lleva a la pregunta, ¿estoy testificando de Cristo? ¿Cómo así? A ver, ¿cuándo fue la última vez que yo testifiqué de Cristo? No, pues yo cuando voy en la buceta yo le hablo a la gente de Cristo. No, solamente en palabras. La vida de Juan era un testimonio vívido. Si yo voy a su barrio en este momento y me reúno con la junta de la acción comunal de sus vecinos, oiga, fulanita es cristiana. ¿Quién? ¿Qué dirían los vecinos? ¡Ja! Pastor, usted viera lo que escribe por las redes. ¡Ja! Pastor, usted viera, la voy a grabar. ¿Qué dirían, hermanos? En el trabajo. Usted lo ve que él va a la iglesia, pero hay una parte en las cámaras que no captan y ese hombre hace cosas allá que no son. ¿Estás testificando a Cristo, hermanos? Tercera y última conclusión. El apóstol repite que el bautista no era la luz. ¿Y para qué? Escuche esto, para que su brillo no oscurezca la gloria de Cristo. Habían algunos, y usted lo comprobó, que ya estaban mirando con tanta estima a Juan y con tanto entusiasmo al bautista, que descuidaron ¿a quién? A Cristo. Y me surgen preguntas en el día de hoy. Muchos de nosotros andamos embelesados con nuestros trabajos. Andamos embelesados con nuestros títulos, con nuestras propiedades, con nuestro físico, mírenme. Y estamos descuidando a Cristo, hermano. ¿No será que queremos brillar demasiado? ¿No será que estamos incluso impidiendo que el hermanito que está a nuestro lado no vea brillar a Cristo con su esplendor? Porque yo estoy siendo una piedra de tropiezo, estoy oscureciendo la vista del hermano. Hemos de cuidarnos de que algo que dentro de nosotros quiera brillar excesivamente al punto de querer, escuche, oscurecer la gloria de Cristo. Que eso pasa continuamente. ¿Será que soy yo mismo quien procura de alguna forma brillar y atraer la atención de los demás hacia mí? Y con esto evito que las personas puedan ver a Cristo con toda su hermosura y gloria. Y aquel que está aquí y no es cristiano, este testimonio es para ti, para que creas en la luz. Quizá no lo notes, estás en tinieblas. No puedes reconocer lo que es bueno y lo que no.
Como el ciego no puede distinguir el azul del amarillo y del rojo. Imposible. Así, si tú no conoces a Cristo, estás igual. Y ese testimonio que ha sido predicado hoy te hará inexcusable en el día del juicio si rechazas creer en esa luz verdadera. ¿Qué leíamos en la lectura de las Escrituras? Salmo 36. En tu luz veremos la luz verdadera. Yaces en tinieblas y no lo sabes, porque estás ciego. Pero hoy es una oportunidad para que, si tú crees en este Cristo, que es la luz verdadera, Él resplandecerá sobre ti, alumbrará tu rostro, iluminará tu entendimiento con su Espíritu Santo y pasarás de tinieblas a luz. Oremos, mis hermanos.